Estoy en Holbox, una isla ubicada en el estado de Quintana Roo, famosa por sus calles de arena blanca, sus coloridos murales y, por supuesto, su encanto natural. Acompáñenme a descubrir de cuánto es el costo por visitar este destino. Holbox forma parte de la Reserva de la Biosfera y Área de Protección de Flora y Fauna Yumbalam. Su nombre significa en maya hoyo negro y es un lugar que se caracteriza por sus hamacas sobre el mar, sus calles de arena blanca y sus coloridas casas. Además, alberga enormes murales pintados por artistas locales y extranjeros, que con el paso de los años se han convertido en sellos distintivos de este paradisíaco rincón mexicano. Amigos míos, me encuentro en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, y aquí comienza esta travesía. Les cuento que no hay un vuelo directo para llegar hasta Holbox, entonces lo más fácil y lo más cercano para todos, y también lo más económico, es llegar a Cancún, así que vámonos. Ahorita les voy contando cómo llegamos hasta allá. La duración del vuelo desde la capital del país hasta esta ciudad de Quintana Roo es de aproximadamente 2 horas y cuarto. Ya estoy en el aeropuerto de Cancún. Les explico cómo va a estar la cosa porque desde aquí hay que llegar a Chiquilá, que es justamente el punto de enlace entre Quintana Roo y la isla de Holbox. Para llegar hasta allá hay varias opciones. Existe la renta de autos, existen los taxis, existe un transporte privado. La opción más barata que yo encontré es tomar un autobús de ADO, que en este caso me cuesta 270 pesos, pero para llegar a él tengo que tomar otra camionetita de ADO que me lleva hasta la terminal. Vámonos, que nos espera un largo viaje. Como tip, te recomiendo que cheques los horarios y si puedes, compres tus boletos con anticipación, pues las salidas no son muy frecuentes. Después de casi 3 horas de camino en el autobús, ya llegué a Chiquilá. Desde donde me bajé hasta el muelle es una distancia bastante corta, fácilmente se puede llegar caminando. Y bueno, es momento de tomar el ferry que nos va a llevar hasta la isla de Holbox. En el muelle de Chiquilá, por lo que puedo ver hay 2 compañías de ferry que son las encargadas de transportarnos hasta Holbox, y la verdad está bastante bien porque se van turnando y cada media hora va saliendo una y luego la otra. La duración del trayecto en ferry es de aproximadamente 20 minutos, aunque también existen lanchas que ofrecen este servicio, pero en determinados horarios. Ya estoy a bordo del ferry que me lleva desde Chiquilá hasta Holbox. Recuerden que de regreso vamos a hacer lo mismo, es el mismo procedimiento. El costo del boleto es de 150 pesos por persona, por viaje, obviamente. Pueden ir en la parte de arriba, así como vengo yo, para observar el mar, para observar todo el panorama, o también en la parte de abajo, que ahí sí van a estar cubiertos. Les cuento que salen cada media hora. El muelle de Holbox da la bienvenida perfecta a esta isla, pues en cuanto se pone un pie en él, es evidente que nos encontramos en un lugar como ningún otro. Ya nos bajamos del ferry, venimos llegando a Holbox. Es momento de tomar uno de estos taxis tan peculiares de aquí, que son carritos de golf. Estoy muy emocionada por hacer esto. Vámonos al hotel. Ya venimos a bordo, vamos conociendo un poquito de la isla, vamos conociendo Holbox en este trayecto rumbo al hotel. Se mueve bastante este transporte, está muy divertido. Les platico que este en el que vengo es para 3 pasajeros, 2 en la parte de atrás, 1 en la de adelante, al lado del conductor, y más adelante es donde se acomodan las maletas. Además de encantadora, esta isla es segura, por lo que un imperdible es recorrerla, no importa si es a pie o en bici. Caminar a la orilla del mar y respirar la tranquilidad que se siente a cada paso es invaluable, así como tomar el sol o bañarse en sus preciosas playas. La magia está en dejarse llevar y disfrutar de la naturaleza, que se encargó de dotar estas aguas con un calmado oleaje y una belleza inigualable.
Y es que sin importar qué tanto se recorra o qué tan lejos se vaya, el hecho de sentir la arena en los pies y el viento soplando a la cara son claves para que se viva y se goce al máximo este relajante viaje. Amigos, estoy súper sorprendida porque de verdad que a ninguna otra playa que había ido antes había visto tal cantidad de conchitas. Me acuerdo que en mis vacaciones de chiquita, pues ya saben, me ponía a jugar y a buscar conchas. Yo creo que las máximas que llegué a juntar eran 10. O sea, vean esto, de verdad. O sea, están a puños en esta isla, lo cual pues me parece muy bonito y justamente no hay que llevárnoslas porque son parte de la naturaleza de este lugar y se me hace muy, muy padre y muy increíble, de verdad. Vean, hasta hay de muchos tipos, está esta también, hay unas más grandes, hay unas obviamente que ya se rompieron, pero de verdad que estoy sorprendida. O sea, literal, las puedo agarrar a puños y se me hace algo muy bonito de este lugar. Cada tarde, locales y turistas se dan cita en el muelle para observar la puesta de sol y así dar la bienvenida a la noche. Un nuevo día y qué mejor manera de empezarlo que con un delicioso desayuno. Vine a este lugar que se llama Colibrí, bueno, realmente se llama Isla del Colibrí, pero aquí es conocido como el Colibrí. Y bueno, pedí un juguito que tiene piña, coco y mango, bueno, un jugazo más bien, se ve bastante bueno. Y de desayuno pedí este omelette, que es omelette colibrí, tiene chaya, tiene champiñones y tiene queso, viene acompañado de frijolitos y de arroz. Vamos a ver qué tal está. ¡Ay, qué bárbaro! Y está súper rico. Como recomendación, siempre que vayan a un lugar y encuentren algún platillo que se llame con el nombre del lugar, pídanlo porque pues es la especialidad y obviamente no los va a decepcionar. Amigos, ya voy caminando de regreso a mi hotel porque voy a tomar un tour muy especial. Por supuesto que ahorita les muestro todo con lujo de detalle. Y bueno, les platico que esta vez decidí caminar. También, como podemos ver, hay otro medio de transporte muy común en la isla que son las bicicletas. Pero bueno, yo me quise ir caminando por varias razones. La número 1 es que pues voy a bajar un poco lo que desayuné. Tengo el tiempo suficiente para llegar con tranquilidad al tour. Razón número 2, las distancias en la isla no son muy grandes, la verdad es que está súper bien una caminadita. Y pues razón número 3, en el tiempo que he estado aquí, este lugar me ha parecido muy seguro, bastante agradable caminar, el clima está muy a gusto, entonces bueno, pues vámonos. Este es el hotel en el que me hospedé, se llama Villas Tiburón y la verdad es que está bastante bien. Está ubicado a la orilla de la playa, a la cual pues podemos acceder justamente desde este punto. Tiene unos camastros que están ubicados ahí, está muy a gusto. Tiene un bar que se llama Alma Bar, que es muy concurrido. De hecho, si ustedes no son huéspedes de aquí, pueden subir a echarse un coctelito, a echarse un traguito, a pasarla bien, porque tiene una vista muy bonita del mar. También tiene su propio restaurante. Las habitaciones están muy cómodas, muy limpias, la verdad está bastante bien. También tiene servicio de renta de bicicletas por si ustedes quieren ir a conocer el pueblo en este medio de transporte, pues también les conviene y pues la verdad es que está bastante a gusto. Si se quiere conocer más del lugar, es recomendable salir temprano del hotel para realizar el recorrido de las 3 islas. La mejor manera de disfrutar el día y de conocer los puntos más emblemáticos de Holbox. Ya estoy aquí en la caleta, que es justamente de donde salen varias embarcaciones y donde justamente hoy sale mi tour. Voy a pasar por 3 lugares muy especiales, muy famosos aquí en Holbox. Voy a la isla de los pájaros, es la primera parada. Después vamos al Ojo de Agua para nadar un poquito, dicen que está increíble. Y por último, acabamos en la Isla de la Pasión. Acompáñenme en este recorrido que se ve que va a estar buenísimo.
llegamos a la primera parada. Esta es la Isla Pájaros, aunque les cuento que su nombre oficial es Isla Morena. ¿Por qué? Porque aquí en las noches viene la garza nocturna, que es justamente de color oscuro, por eso se le llama así, pero bueno, fue bautizada por los turistas como Isla Pájaros. Este pequeño islote es hogar de cientos de aves migratorias. Y aunque no es posible para los humanos pisar la isla, existen 2 miradores desde los que se pueden observar a las aves en su hábitat natural. Algunas de las especies que aquí se encuentran son fragatas, pelícanos, patos buceadores y hasta flamencos. Después de deleitarnos unos minutos, subimos de nuevo a la lancha para continuar con el tour. Ya estamos en Yalajao, esta es la segunda parada de nuestro recorrido. Como pueden ver, es un lugar muy visitado donde la gente se puede meter pues a nadar un ratito. Es un nacimiento de agua dulce. Les platico que la profundidad de aquí a mis espaldas es de 2 metros y donde se ve que está brotando el agua, el ojo de agua de 75 metros hasta abajo. Pero no se preocupen, no succiona, no jala, no hay ningún problema, nada más es para refrescarse un ratito y el costo del acceso para este lugar es de 25 pesos. Yalajao es un sitio protegido, pues se considera prioritario para la conservación de la biodiversidad de flora y fauna. Además, posee relevancia histórica y arqueológica, ya que dentro de sus límites han sido encontrados restos arqueológicos inmersos en la vegetación. Cuenta la leyenda que este manantial de aguas cristalinas posee propiedades curativas, por lo que venir y no bañarse en sus aguas sería un error. Además de que es considerado por los lugareños como la fuente de la juventud. Tercera y última parada del recorrido, esta es la Isla de la Pasión. Aquí se puede caminar súper a gusto, el agua está muy bajita, me llega abajo de la rodilla, está perfecto y además se pueden observar distintas especies de aves. Dan ganas de permanecer en este lugar de ensueño toda la vida, de contemplar a las aves que pasean por la zona, de disfrutar de las playas vírgenes y de recorrer el territorio que abarca esta isla caminando con los pies en el agua por este paraíso natural. Les debo confesar que esta fue mi parte favorita del recorrido. Está increíble esta isla. El solo hecho de poder caminar y caminar y caminar y que el agua siga estando súper bajita es lo que lo hace de verdad fenomenal. Aparte, bueno, los colores del agua son increíbles y ahora me dirijo hacia un mirador desde donde me dicen que se tiene una vista fantástica. Una de las ventajas de este tour es que se puede realizar a lo largo de todo el año. Así que no olvides traje de baño, protector solar y estar abierto a disfrutar de 3 horas de biodiversidad en 3 de los puntos más mágicos del Caribe mexicano. Aquí están las letras con el nombre del lugar, estas letras de colores que son tan populares en nuestro país. Y lo curioso es que aquí le falta la L, ¿por qué? Para que la gente venga y se tome su foto, así que yo voy a hacer lo mío. Para cenar vine a este restaurante que se llama Big Fish, que se encuentra como a una calle de la plaza principal. Me lo recomendaron mucho y bueno, ya empezamos bien. Me trajeron como cortesía este caldito de camarón que se ve que está buenísimo y pedí este cóctel que tiene tequila, tiene pepino, tiene limón y tiene menta, algo muy refrescante. Vamos a ver qué tal está. Súper refrescante y aparte viene escarchado como con chile piquín, muy bueno. Y bueno, pues empezamos bastante bien. Me trajeron este caldito de camarón, hay que probarlo también. Ay, también está muy rico. Ya llegó lo que pedí, miren, les presento el taco La Güerita, que se ve que está buenísimo. Tiene chile güero, justamente, supongo que por eso es La Güerita, camarones, queso y aguacate. Vamos a ver qué tal está, si me permiten.
Espero que no esté muy picoso. Vamos a probarlo. ¡Qué bárbaro! Está delicioso. El sabor del queso está súper rico. Pensé que iba a picar por el chile güero, pero no, súper tranquilo. Está el sabor del chile, pero eso, el sabor, nada de picante. Muy, muy bueno. Y bueno, de este lado tenemos la tostada, la momia. Se ve bastante rica. Tiene camarón, tiene queso, tiene aguacate, tiene un poco de chile guajillo. Y les cuento que dejan varias salsas para que ustedes se las pongan a sus tacos, a sus tostadas como aderezo. Eso me parece una muy buena idea porque ustedes eligen de cuál ponerle. Voy a experimentar con esta de habanero y piña. Hay que irse con cuidado, solo unas gotitas para ver qué tal está. Muy rica también. La salsa de habanero no está tan picante. Los camarones están buenísimos, de muy buen tamaño. Muy recomendable. Parte del encanto que tiene esta isla, bueno, pues por supuesto que se le debe a sus calles de arena blanca, no están pavimentadas. Eso sí, bueno, si llueve un poquito, pues medio se inundan, está un poquito mojado, pero pues no importa, a final de cuentas estamos en una isla. También, por supuesto que es un lugar muy colorido, se pueden ver grandes murales hechos por artistas locales que la verdad están padrísimos, en donde la gente aprovecha para tomarse fotos, en donde la pasa muy bien. Veo a muchos turistas, también tanto nacionales como extranjeros de muchos lugares del mundo y pues también vienen a disfrutar. Fíjense que ahorita es temporada baja y aún así se ve bastante concurrido. No me quiero imaginar cómo está esto en temporada alta. Y bueno, por supuesto, otra cosa que le da ese toque son los carritos de golf, que son el principal medio de transporte de aquí de la isla. Todo esto pues para que no tenga un gran impacto con otro tipo de vehículos. Y bueno, pues son los taxis, también ustedes pueden rentar su propio carrito de golf. Los taxis más o menos les cobran 50 pesos en cualquier distancia. Hay que recordar que es una isla, no es muy grande este lugar, pero bueno, dependiendo si está lloviendo o si es de noche, ahí ya sube un poco la tarifa, tal vez 70, tal vez 100 pesos, dependiendo las circunstancias. Algo que noté, bueno, es que están este tipo de contenedores para que nosotros vengamos y tiremos nuestra basura, pero algo de lo que sí me he dado cuenta es que a lo largo de toda la isla, varios de estos contenedores están ya muy llenos de basura, están repletos. Este está decente, pero hay unos en donde ya no les cabe ni un envase más. Eso la verdad me preocupa un poco porque también me estuve fijando y no veo a nadie encargado como de vaciar estos contenedores y de llevarse la basura. Y bueno, pues esto genera varios problemas porque la gente llega, tira su basura al lado del bote, luego ya no cabe, entonces bueno, la pone ahí. Como pueden ver ahorita hay mucho viento, entonces ¿qué pasa? Que estas botellas vacías se vuelan, van a dar al mar, o sea, es la verdad, se van como derivando, es como una bola de nieve que va creciendo. También noto que hay personas que ya ni se preocupan, turistas, tanto nacionales como extranjeros, ya ven el bote lleno, ni se preocupan y dejan su botella de agua, su botella de cerveza, lo que sea, ahí donde la consumieron, porque ven que los botes ya están llenos. Yo les pido de la manera más atenta, si es que tengo voz y voto en esto, que carguen con una bolsita y que se lleven su basura a su hotel si es que ven que los botes están muy llenos, porque pues la verdad que esta situación sí es un poquito preocupante y hacen que toda la isla pues tenga como un mal aspecto y se vea feo. Amigos míos, me moría de hambre, así que vine a este lugar que me recomendaron, se llama Rosa Mexicano y está en una de las calles principales de aquí de la isla. Y bueno, una de las cosas que me ganó es que ustedes se pueden sentar en estos columpios que tiene, son pocos, así que procuren venir cuando no haya mucha gente porque bueno, pues también hay otras mesas normales, pero híjole, de verdad que están increíbles. Aquí tienen su mesita y les cuento que lo que yo pedí fue este stick de atún que se ve bastante rico, viene con verduras a la mantequilla y con un puré de pimientos, así que vamos a ver qué tal está. ¡Ay, qué bárbaro!
Qué delicia. El atún viene con un poquito de salsa de soya y de aceite de ajonjolí. La verdad que se sienten y que saben increíbles. Está muy, muy bueno. De verdad que se los recomiendo. Lo que gasté en este viaje fue 4,960 pesos del vuelo redondo desde la Ciudad de México hasta Cancún. El traslado desde el aeropuerto hasta la estación de autobuses fue de 98 pesos por viaje. El boleto de autobús de Cancún a Chiquilá fue de 270 pesos, más 270 pesos del viaje de regreso. El costo del boleto por traslado en el ferry fue de 150 pesos. El total por mis alimentos y bebidas fue de 678 pesos. Por las 2 noches en el Hotel Villas Tiburón fueron 4,000 pesos. El costo del tour a las 3 islas fue de 400 pesos. La entrada al cenote en Yalajao fue de 25 pesos. 200 pesos por los traslados en taxi dentro de la isla. Así que el total por mi viaje a Holbox fue de 11,299 pesos. Visitar Holbox es desconectarse de la rutina para establecer una conexión directa con la naturaleza, con los paisajes, con la fauna del lugar y con las maravillosas playas de arena blanca tapizadas por conchas nacaradas. La magia de este sitio atrapa al viajero, convenciéndolo a su partida de que esta no sea la única vez que visita uno de los más grandes tesoros de México. Holbox, la verdad es que es un paraíso increíble al que deben venir al menos una vez en su vida. Yo les confieso, en este Costo por Destino fue cuando lo conocí y quedé maravillada, me encantó. Eso sí, les advierto, no es tan económico, pero de verdad que vale totalmente la pena. Ustedes cuando vengan, dependiendo la temporada, la época del año, pueden hacer varias actividades. Entre ellas está, por supuesto, el nado con el tiburón ballena, que va de junio a septiembre, o también pueden apartar su lugar para poder ser testigos de la bioluminiscencia, que también dicen que está increíble. Espero que les haya gustado este video. Si fue así, no olviden darle like, suscribirse al canal si aún no están suscritos y por supuesto dejar todos sus comentarios. Nos vemos en el próximo Costo por Destino.